¿Alguna vez has tenido duda de cuál es el manejo para efectos de seguro social de un trabajador que labore menos de 7 días en la semana o que trabaje menos de una jornada habitual de 8 horas? Si has tenido esa duda o inquietud, quédate, porque este video te interesa. ¿Qué tal, amigos? Te saluda a tu amigo el licenciado Ramos, experto en seguridad social. Efectivamente, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del manejo de la semana reducida o de la jornada reducida para efectos del seguro social. Esto porque, bueno, pues finalmente pues hemos visto que hay inquietud respecto al tema, sobre todo porque esto trae consigo una situación importante de ahorro y que finalmente esa situación importante de ahorro, obviamente, pues es muy importante aplicarla. Vamos a la parte primero de los fundamentos y posteriormente vamos a aterrizarlo con un caso práctico para que quede perfectamente entendida esta situación. Así es que vamos a la presentación. Pues bien, ¿cuáles son los fundamentos legales para efectos del Seguro Social del manejo de semana y o jornada reducida? Pues vamos a verlos. En primer término, es importante establecer que el artículo 29 de la Ley del Seguro Social establece, en este caso, algunas reglas para determinar el salario base de cotización, en donde prácticamente se nos establece que el mes natural será el periodo de pago de cuotas. El mes natural, no nos está diciendo si tiene 28 días, 30 días, 31 días, simplemente que prácticamente todos los trabajadores van a tener que pagar de manera mensual cuotas. Digo, hasta ahí pues finalmente queda clara esta situación. Posteriormente en la fracción tercera nos establece que si por la naturaleza o por las peculiaridades, en este caso de las labores, el trabajo o el salario no se estipulara por semana o por mes, sino en todo caso, dadas estas peculiaridades, se llegara a estipular por día de trabajo y a lo mejor estos días de trabajo comprenden menos días de los de una semana o incluso que el asegurado llegara a laborar jornadas reducidas en donde el salario se determina por una unidad de tiempo. En estos casos, la ley, la regla que nos establece, al menos por ley, es que sea uno semana reducida u otro jornada reducida, en ningún caso va a recibir cuotas con una base inferior al salario mínimo. Finalmente, esto es lo que nos dice la ley, pero hasta este momento, bueno, pues todavía no nos indica la ley cuál es la mecánica de la determinación. Cuando vamos, en este caso, al reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, es aquí donde nos empieza a hablar de la mecánica. Y en esta mecánica, prácticamente lo que nos indica este reglamento en algunos artículos que son importantes es que en el artículo 2 se establecen algunas definiciones. Dentro de la fracción tercera nos define qué se considera como jornada reducida y nos establece que es el tiempo que labora el trabajador inferior a los máximos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, en el cual el salario se determina por unidad de tiempo. Prácticamente aquí se determina por hora. En el caso de la siguiente fracción, donde nos define qué es semana reducida, nos deja claro que para Seguro Social una semana reducida es el número de días que labora un trabajador inferior al establecido como una semana por la Ley del Trabajo. Recordemos que para efectos de la Ley Federal del Trabajo se deben de elaborar 6 días y se deberá, en este caso, de dejar que descanse el trabajador, al menos como hoy día está la ley del trabajo, al menos un día, que preferentemente será el domingo, pero que no de manera obligatoria tendrá que serlo. Pero finalmente, de los 7 días, de lunes a domingo, alguno de esos 7 días tendrá que ser uno de descanso. Por lo tanto, este concepto nos indica que si el número de días que llegará a laborar un trabajador será inferior a lo establecido como una semana, es decir, inferior a 6, en este caso, pues obviamente estaremos en presencia de una semana reducida. La unidad de tiempo laborado, que es prácticamente relacionada con el concepto de jornada reducida, nos establece que es la medida que utiliza el patrón para la contratación de sus trabajadores y pago de salarios a estos, como puede ser, entre otros, por hora,
por día, por semana, por decena, por catorcena, por quincena o mes, ¿no? Esa es la unidad de tiempo laborado. Ahora bien, es en el artículo 62 de este RACERP donde prácticamente se nos establece la mecánica de cálculo del salario base de cotización. Inclusive nos dice que es para efectos de presentar el aviso afiliatorio, es decir, como puede ser un aviso afiliatorio de alta. Y aquí nos establece este artículo 62 en su fracción primera que si el trabajador labora jornada reducida, para determinar el salario base de cotización, se deberá sumar los salarios de dicho trabajador que perciba por cada unidad de tiempo en una semana y los va a dividir entre 7 y que el cociente será el salario base de cotización. Sin embargo, aquí nos hace la precisión que si el salario que se calculó con este procedimiento que acabamos de indicar resultara inferior al mínimo, obviamente este resultado se deberá de ajustar al salario mínimo general. Ahora, en el caso de semana reducida, que finalmente aquí principalmente es lo que tomamos de base para realizar el cálculo, nos establece el reglamento que si el trabajador labora semana reducida y su salario es fijado por día, para determinar el salario básico de cotización se deberán de sumar los salarios que perciba por todos los días de trabajo, ya sea 1, 2, 3, 4 o 5, en una semana, más el importe de las prestaciones que lo integran. Es decir, digamos, más su parte proporcional de aguinaldo, más su parte proporcional de prima vacacional y aquí nos deja claro y la parte proporcional del séptimo día y que a este resultado lo vamos a dividir entre 7. En este caso, la propia fracción nos establece que el cociente será el salario base de cotización. Y de igual manera, este resultado lo vamos a tener que comparar con el salario mínimo general aplicable al año que corresponda. Si el cálculo anterior es inferior al mínimo general, pues finalmente tendremos que ajustar para efectos de presentar el aviso afiliatorio, deberemos en este caso de ajustar a este salario mínimo. Así es que bueno, pues vamos ahora al caso práctico. Pues bien, como lo habíamos comentado anteriormente, el artículo 62, la fracción primera y segunda del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, pues prácticamente nos estipulan, nos regulan, nos indican cómo se va, en este caso, a determinar el salario base de cotización en este tipo específico de contratación. Vamos a empezar, para efectos didácticos, con la fracción segunda, que es la que regula la semana reducida, y esto es porque finalmente nos da mayor detalle del cálculo del salario base de cotización y posteriormente vamos a pasar al cálculo de la jornada reducida. Nada más para recapitular, la fracción segunda, en resumen, lo que nos indica es que para determinar el salario base de cotización en semana reducida, vamos a tener que sumar, en este caso, los salarios que perciba por día. En este caso, habrá que integrarle las prestaciones que reciba el trabajador y la parte proporcional del séptimo día, que finalmente esa suma la vamos a dividir entre 7 y ese va a ser el salario base de cotización en semana reducida. Entonces, bueno, esto ya traducido a la parte del cálculo, tendríamos estos datos. Vamos a poner un ejemplo donde tenemos el salario diario de 500 pesos. A este trabajador, en lugar de contratarlo por una semana completa, solamente va a trabajar 4 días en la semana y va a tener prestaciones mínimas de ley, es decir, 15 días de aguinaldo, 12 días de vacaciones al primer año y 25% de prima vacacional. Como otro dato importante, bueno, sería que el salario mínimo general para 2025 es de 278.80. Ahora bien, si comenzamos a hacer este procedimiento, bueno, pues vamos a calcular un factor de integración como ya conocemos. Aquí no hay ninguna cuestión atípica o diferente en este sentido. Y para esto, pues simplemente a los 15 días de aguinaldo que tiene derecho este trabajador, los dividimos entre 365 y nos va a dar una proporción de aguinaldo. Posteriormente, como finalmente tiene prestaciones mínimas de ley,
las vacaciones a las cuales tendría derecho al primer año son 12, y esto lo multiplicamos por la prima vacacional, el porcentaje de prima vacacional, y nos va a dar un resultado de 3, que es la prima vacacional, digamos que en días. A esto lo dividimos entre los 365 días del año y nos va a dar la proporción de prima vacacional. Eh, Finalmente, bueno, pues recordemos que la ley del trabajo nos dice que por cada 6 días de trabajo habrá uno de descanso, entonces vamos a tener que calcular la parte proporcional de ese séptimo día. Es decir, si a ese día de descanso lo dividimos entre 6 días de la semana que nos indica que debería elaborar un trabajador, llamémosle normal, pues nos daría una proporción del séptimo día también de 0.1667. Bueno, si sumamos en este caso la proporción de aguinaldo de 0.0411 más la proporción de prima vacacional de 0.0082 más la parte proporcional del séptimo día, que corresponde a 0.1667, y le sumamos la unidad, vamos a tener como resultado un factor de integración de 1.2160. Ok. Una vez que tenemos este factor de integración de 1.60, vamos a multiplicar ya para determinar el salario base de cotización, el salario diario, que es de 500 pesos, por este factor de integración para, como su nombre lo indica, integrar la parte proporcional de aguinaldo, la parte proporcional de prima vacacional y la parte proporcional del séptimo día, y nos va a dar un importe diario con prestaciones de 607.99. Esto es finalmente el importe diario. La ley nos indica que debemos de determinar un resultado integrado semanal. Entonces, este trabajador solamente va a laborar 4 días en la semana, por lo tanto, a este importe diario con prestaciones lo multiplicamos por los días que va a laborar y nos va a dar como resultado, en este caso, 2,431.96 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues prácticamente este trabajador tendrá derecho o devengará un importe semanal ya con prestaciones incluidas, prestaciones en este caso de la ley del trabajo, de 2,431 pesos con 96 centavos. La fracción segunda nos indica que a esto lo debemos de dividir entre 7 y en este caso nos da 347.42. Ok. Nos dice el reglamento, bueno, tú a este resultado lo tienes que comparar con el salario mínimo. Si finalmente este resultado es mayor al salario mínimo, tú vas a poder reportar, en este caso, los 347.42, que en este caso el salario base de cotización determinado sí es una cantidad mayor al salario mínimo general. Nos dice que en caso de que tu cálculo dé un resultado inferior al salario mínimo, el salario que habrá que reportarle al Seguro Social sería el del salario mínimo general, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, bueno, pues queda claro que si fuera un trabajador con jornada normal, pues, ¿qué podríamos hacer? Solamente para que veamos aquí la comparación. Si tuviéramos un trabajador que ganara 500 pesos y lo multiplicamos por un factor de integración de 1.0493, que prácticamente sería el factor de integración de un trabajador normal con prestaciones mínimas de ley, tendríamos un salario base de cotización de 524.65. En este caso, este trabajador, aun y cuando gana de manera diaria 500 pesos, finalmente no se le está dado de alta con un salario de 524.65 pesos, sino con 347.42, lo cual, de alguna manera, bueno, es una mecánica que está establecida en la ley, que pues obviamente pues resulta en beneficio de la carga social del patrón, sin menoscabo, en este caso, de los derechos que tiene el trabajador, de acuerdo a la ley del Seguro Social, y a las semanas de cotización que pues finalmente él tenga que ir acumulando. Ahora, en caso de la jornada reducida, pues prácticamente el esquema es igual. Aquí simplemente vamos a tomar como ejemplo, como datos, que tiene en este caso un trabajador que va a laborar
vaya, semana completa, 6 días de trabajo, uno de descanso, simplemente que no va a laborar, por ejemplo, 8 horas, que podrían corresponder a una jornada normal de trabajo, una jornada diurna, sino va a laborar solamente la mitad, 4 horas. En este caso, bueno, pues el monto que se le pagaría por hora a este trabajador sería de 80 pesos y va a tener también prestaciones mínimas de ley, que son 15 días de aguinaldo, 12 días de vacaciones al primer año y 25% de prima vacacional. Y obviamente, de igual manera, el dato de 278.80 como salario mínimo general para 2025. Estamos hablando del salario mínimo general, en este caso, en zona distinta a la fronteriza, ¿ok? Nada más para aclarar este punto. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues lo que vamos a hacer en primera instancia es determinar un salario por día, es decir, cuántas horas de trabajo va a tener. 4. ¿Cuánto le vamos a pagar por hora? 80 pesos. ¿Cuánto va a ganar por día si sumáramos los 4 horas de trabajo por el pago por hora que se combinó con el trabajador? 320 pesos, en este caso, por cada día de trabajo. Ok, determinamos el factor de integración. De igual manera, como lo acabamos de ver, 15 días de aguinaldo entre 365 nos dio una proporción de aguinaldo de 0.0411, y de igual manera para prima vacacional, 12 días de vacaciones al primer año, por un 25% de prima vacacional que establece la ley del trabajo, nos da una prima vacacional días de 3, lo dividimos entre 365 días del año y nos va a dar una proporción de prima vacacional de 0.0082. Determinamos la parte proporcional del séptimo día, que es 1 entre 6, y nos va a dar 0.1667, y nuevamente sumamos la parte proporcional de aguinaldo, de prima vacacional del séptimo día, le sumamos la unidad y nos va a dar un factor de integración de 1.2160. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues el salario diario que habíamos determinado, que es el monto por hora por el número de horas que se le contrató, lo multiplicamos por este factor de integración y este va a ser el importe diario con prestaciones. Una vez que tengamos este importe diario con prestaciones, al final de cuentas lo que vamos a hacer es lo vamos a multiplicar por los 6 días de trabajo y nos va a dar 2.334.68. Esto lo vamos a dividir entre 7 días de la semana y vamos a tener un salario base de cotización determinado de 333.53. De nueva cuenta, si el resultado de nuestro cálculo es un resultado superior al salario mínimo, es claro que 333.53 es mayor que 278.80, que es el salario mínimo general en 2025, pues entonces lo que vamos a reportar al Seguro Social para este trabajador son 333.53. En caso de que el cálculo hubiera sido inferior, pues finalmente ahí lo que le reportaríamos al Seguro Social sería el monto del salario mínimo general. Ok, bueno, es importante lo siguiente. Ok, bueno, efectivamente, como ya habíamos comentado, esto es lo que nosotros vamos a hacer, prácticamente la fracción primera, la fracción segunda, esto es lo que acabamos de explicar ya a nivel numérico, pero acá hay una cuestión importante también. Para efectos del ITSE, cuando vamos a dar de alta a un trabajador que estamos contratando, en este caso en semana reducida o jornada reducida, es importante hacerle saber al Seguro Social que la mecánica de cotización de este trabajador va a ser diferente y que esa es la razón por la cual estamos calculando el salario conforme a lo que establece el artículo 62 del reglamento. Prácticamente cuando lo vamos a dar de alta en el ITSE nos establece si va a ser con semana normal. Obviamente en semana normal pues es un trabajador, como su nombre lo indica, normal, que no tiene ni semana ni jornada reducida, pero si por ejemplo va a ser con semana reducida, le vamos a poner el número de días a la semana que estará laborando, ya sea 1, 2, 3, 4 o 5. Y en caso de que sea jornada reducida, simplemente le ponemos que va a laborar menos de 8 horas, ¿ok? Y así, desde el alta en el ITSE, le haremos saber al Seguro Social que la mecánica de cotización de este trabajador va a ser diferente. Y esto es importante porque finalmente
si el Seguro Social nos llegaran a hacer algún tipo de auditoría y viera que un trabajador que gana 500 pesos en realidad se le da de alta con 300 y pico, que fue el monto que acabamos de determinar, pudiera pensar el Seguro Social que hay un cálculo erróneo, que hay omisión en cuotas, y lo cual no es así. Es por esta razón que le tenemos que informar al Seguro Social que desde su aviso afiliatorio de alta es un trabajador de semana reducida o jornada reducida. Eso es para presentar el aviso afiliatorio. Pero de igual manera, para efectos del SUA, cuando en este caso incorporemos al trabajador en el SUA, también tenemos que hacerle saber al sistema que en esta parte del SUA, que este trabajador es de semana reducida o jornada reducida en esta sección. Esto obviamente también va a tener una implicación con respecto a la parte del SUA. El artículo 116 del reglamento de la Ley del Seguro Social, también en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, establece cómo va a ser el manejo de las ausencias. En este caso, en jornada reducida, pues prácticamente no hay ningún cambio respecto al manejo de ausencias llamémosle un trabajador normal. Pero en el caso de semana reducida, sí hay una situación que habría que considerar. Aquí prácticamente nos establece que en caso de semana reducida, bueno, el número de días de cotización se obtendrá restando del total de días que se obtenga en el periodo de cuotas de que se trate, el número de días a descontar que corresponda conforme a la tabla siguiente, es decir, en caso de que un trabajador de semana reducida tenga ausentismos. Por ejemplo, nosotros hicimos el cálculo de un trabajador que solamente iba a laborar 4 días a la semana. Entonces, si tenemos el caso de un trabajador que va a laborar 4 días a la semana, cuando lo dimos de alta a través del ITSE, le informamos al ITSE que solamente iba a estar 4 días. Cuando lo dimos de alta en el SUA, este trabajador, una vez que fue operado este aviso afiliatorio, obviamente le tenemos que indicar también al programa, al sistema, al SUA, que va a laborar 4 días. En caso de que finalmente este trabajador tenga un día de ausentismo, para efectos del SUA le vamos a descontar 2 días. Si lo contratamos por 4 días, pero él falta 2, para efectos del SUA le vamos a descontar 4 días. Si lo contratamos por 4 días y falta 3, nosotros en el SUA le vamos a descontar, en este caso, 5 días. Si finalmente lo contratamos por 4 días y falta 4 días, para efectos del SUA le vamos a descontar 7 días. Y esto es importante que tú tomes en cuenta para efectos de calcular tu SUA. Pues bien, amigos, esperemos que esta cápsula del manejo de semana reducida y jornada reducida para efectos del Seguro Social te haya resultado de interés y sobre todo que te haya resultado útil. Así es que si consideras que esta cápsula le puede ser útil a alguien más, pues te invitamos a que la compartas. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas, a que le des clic a la campanita porque esta y muchas otras cápsulas van a seguirse publicando y pues finalmente serías de los primeros en enterarte que hemos puesto una nueva cápsula al aire. Asimismo, bueno, pues te informamos que próximamente vamos a tener un diplomado de seguridad social y nóminas, donde obviamente vamos a abordar este y muchísimos otros temas en cuestión de nóminas y seguridad social, que bueno, pues finalmente va a fortalecer de manera práctica y sobre todo de forma inmediata tu ámbito profesional. Así es que, pues recuerda amigos que si quieres estar actualizado, es muy importante que estés conectado. Hasta la próxima.